buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy lunes 24 de abril, un día histórico para la República Dominicana. Recordamos esa revolución del 24 de abril que tuvo efecto en el 1965 y que culminó el 3 de septiembre del mismo año, donde se produjo el derrocamiento del profesor Juan Bosch. Entonces el pueblo se lanzó en procura de que fuese restaurado el gobierno del profesor Juan Bosch. La verdad es que esa gesta histórica ha marcado a la República Dominicana porque el profesor Juan Bosch creó una constitución bastante democrática. Hay que recordar que dentro de esos combatientes se encontraba Francisco Alberto Camaño Deñó, que era una figura enigmática. ¿Por qué decimos que Camaño era una figura enigmática? Porque él era un militar que tenía manos duras. Y cuando uno veía las actuaciones de Camaño allá en Palmasola, la verdad es que uno tiene que recordar ese gesto. Uno vio como un militar acabó en aquellas ocasiones con los denominados brujos, los mellos, los papá Liborio y eso. Y luego vemos a un Francisco Alberto Camaño Deñó defendiendo las mejores causas del país, una persona que fue exiliada a Cuba, lo vemos ahí al lado del profesor Juan Bosch y un grupo de personas que luego fueron expedicionarios, y uno dice, caramba, pero la verdad es que la metamorfosis que sufrió en la figura de Camaño fue bastante notable, fue bastante copiosa. Hay una canción de Ramón Leonardo, señor director, que me gustaría que en honor a ese héroe de abril usted me ponga, aunque sea un fragmento. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, para que la nueva generación pueda apreciar. Tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto, me alegro. Y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo. Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto, caramba. Media isla, en la zozobra del luto y de la sangre. Media isla, y la presencia centenaria de los yanquis. Media isla bañada de febrero en caracoles. Francisco Alberto, Peña Jaques, Galán, Claudio, Pérez Vargas, Hamlet, Payero Ulloa, Holguín Marte y Lalane. Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto, caramba. Ignorado, enterraron tu fusil, Francisco Alberto, y tu cuerpo, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto. Miren, la verdad es que ese acontecimiento histórico muchas veces
uno se pone a analizar y entiende que para tener apenas 58 años de haberse producido una revolución en el país, yo entiendo que no hemos tenido todos los cambios que realmente demanda esta sociedad. Si uno se pone a analizar ese acontecimiento histórico y lo que fue la muerte del general Francisco Alberto Camaño Deñó, uno llega a la fiel conclusión, ahora analizando en tiempos fríos, que quizás fue innecesario que él se inmolara, en el sentido de que ciertamente se había producido el derrocamiento del profesor Juan Bosch, pero que ya el panorama político en cierto aspecto había cambiado, porque los norteamericanos dejaron un hombre de su confianza, que era el doctor Joaquín Balaguer, quien ganó unos comicios, se entiende que de manera amañada, pero ya cuando hay una persona que ha sido electa por el pueblo, como que hay otro tipo de dimensión para pensar en lo que es su salida del poder, en el derrocamiento. En aquella ocasión se dice que Camaño fue apresado, que él estaba vivo, y ante los oídos del doctor Joaquín Balaguer le dijeron que Camaño había sido apresado. Y él decía que ese era un hombre que no cabía en ninguna cárcel dominicana. Con ese cinismo que siempre caracterizó al doctor Joaquín Balaguer, eso dejaba entrever, no vamos a decir un metamensaje, sino un mensaje claro de que a Camaño había que ejecutarlo. Y eso sucedió. ¿Y qué fue básicamente lo que motivó que ocurriera ese acontecimiento? Y es que ustedes saben que en el año 1959 Fidel Castro arribó al poder, el gobierno de Fulgencio Batista fue derrocado y Cuba se perfilaba como un país comunista. Entonces el profesor Juan Bosch, que también vivió en Cuba un determinado tiempo, se veía como si quisiera tomar esos ideales de Fidel. Y el imperialismo no le convenía tener en la República Dominicana a un presidente con los niveles de democracia que tenía el profesor Juan Bosch, porque uno a veces se olvida de la historia y de lo que decía José Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia. Yo le digo esto, señores, porque ustedes se ponen a observar el panorama político a nivel internacional y se da cuenta que hay ciertos movimientos políticos, ciertas estrategias y ciertas connotaciones que de manera simultánea se van dando en diferentes países del mundo. Por ejemplo, ustedes pueden notar que en la mayoría de los países la población ha ido perdiendo la fe por una clase política que a lo largo de los años ha venido al poder a enriquecerse y dejando truncados los sueños, los anhelos y los desarrollos de una población que se siente timada por la clase política. Entonces hay algunos países como esos de América del Sur, por ejemplo, que han visto lo siguiente, han dicho, bueno, pero ya nosotros hemos probado con los diferentes partidos del sistema y nos han engañado, entonces han optado por buscar fuera de los partidos políticos algunas personalidades. Ustedes ven el caso del Perú, ¿verdad? Ustedes ven que el profesor Pedro López, que inclusive
que fue un invento, tuvo que salir del poder porque tampoco la población estaba muy de acuerdo con él. Ustedes han visto cómo ha venido un presidente, también como Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Entonces ahora tenemos en El Salvador un fenómeno llamado Nayib Bukele, que nosotros no necesariamente tendríamos que definirlo como un socialista, pero hay una serie de gobiernos que han surgido que más o menos tienen ese corte. Pero ya las cosas han cambiado, porque ya en los países esa corriente ideológica que permanecía en las estructuras políticas ha sido muy cambiante, en el sentido de que los pueblos lo único que buscan es tener su desarrollo a modo personal, sin importarle el ideal político que en un determinado momento pueda predominar. Por eso es que ustedes vieron que no hace tanto tiempo, en un juego de exhibición de béisbol, donde el conjunto de los Marlins de la Florida iba a hacer un juego de exhibición y se fue a Cuba. Y ustedes veían allá a Barack Obama con su camisa remangada y cosas, viendo un juego de béisbol en Cuba, que ya las cosas han cambiado, porque además de eso hay personas que de una forma u otra han hecho que la gente cambie. Por ejemplo, le costó mucha sangre a ese pueblo de Nicaragua tener ahí a un Daniel Ortega gobernando, que todo el mundo se solidarizaba con esa lucha del pueblo nicaragüense, porque entendíamos que iba a ser un tipo extremadamente democrático y ha resultado ser una persona más sanguinaria y menos democrática que cualquiera. Todo el que le hace sombra detenido. Nosotros vemos en México a un López Obrador que no necesariamente proviene de una estructura política, sino una persona que la gente la ha escogido fuera de los partidos políticos, que el PRI durante mucho tiempo gobernó allá, porque ha querido como tener un cambio. Y yo le voy a decir algo, yéndonos al plano local. El PRM es una de las esperanzas que tiene este pueblo y hace muy bien en su lucha en contra de la corrupción, para que todas esas personas que fueron a despilfarrar los erarios públicos hoy estén detenidos, porque eso es lo que verdaderamente le da fortaleza a lo que es la democracia, a lo que son los partidos políticos, porque si de momento el PRM también entrara en una confabulación y vienen todos a hacer lo mismo, cuando ya la población dice, mira, ya no nos quedan más recursos, entonces vienen los extrapartidos, entonces vienen una serie de movimientos de protesta y una serie de cosas que son lo que provocan situaciones como ocurrió en abril del año 1965. Un gobierno democrático como el del profesor Juan Bosch, que dicho sea de paso, elaboró una de las constituciones más democráticas y modernas. Entonces el imperialismo no quería darse el lujo de tener un gobierno tan democrático. ¿Y qué pensar que un líder como el profesor Juan Bosch, que inclusive ya luego de esos acontecimientos pasados, forma una estructura política fundamentada en cuadro político, en estudio? Dijo, voy a crear una institución política que de ganar al poder no haya un solo que se haga rico con los fondos del Estado. Voy a crear una casta política diferente a lo que tradicionalmente ha tenido nuestra sociedad. Y da pena que los frutos hayan caído tan lejos del árbol,
porque una persona como el profesor Juan Bosch, nadie pensó que esa institución política que él la diseñó, como si se tratara de una logia para llevar personas formadas, iba a tener los gobiernos más corruptos que ha dado la historia de la República Dominicana. Da pena que nosotros, haciendo alusión a lo que fue el derrocamiento del profesor Juan Bosch, hablando de su trayectoria de vida, viendo el ejemplo que fue él como político, entonces cuando hablemos del partido que él fundó, con el cual quería hacer un paradigma de la moralidad, hoy se encuentre en la situación que está por los actos de corrupción. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Canción. Tómalos. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, yo quiero llevar felicitaciones al pastor Sisto González, mi padre espiritual, que en el día de hoy está de cumpleaños. La verdad es que yo pudiera decirle que es el mejor pastor que pudiera tener cualquier iglesia, porque se trata de una persona que realmente cuando alguien llega a su iglesia, no le pone el ropaje que algunas personas quisieran endosarle. Él mantiene ese amor, y con ese amor que él tiene, entonces es que verdaderamente baja a Jesús del madero. Porque ustedes van a algunas iglesias y la gente lo quiere ver en función de lo que usted pueda tener, en función de la vestimenta que usted pueda ir, y hay quienes los encasillan y dicen, no, pero mira, aquí en esta iglesia no aceptamos personas, por ejemplo, que se vista de tal manera. No. Allí en la iglesia Cristo es el Rey, el pastor Sisto González le da entrada y va trabajando la mente, el cerebro de la persona, y cuando viene a ver, usted se va encantando, se va encariñando, y usted termina siendo una persona como realmente Dios quiere que usted sea. Porque cuando usted entra allá, usted se transforma. Y es por eso que yo digo que Sisto González es el mejor pastor que puede haber. Así que felicidades, Padre amado. Bien, cambiando de tema, señores, miren, en el día de hoy, 24 de abril, hay un llamado a huelga en la región del Cibao. Cuando uno ve la lista de las reivindicaciones que se solicitan ahí, es como si lo que realmente quisieran los huelguistas es que se mantenga durante mucho tiempo, porque no hay forma humana de que un presidente, bueno, pues pueda darle cumplimiento a todas las reivindicaciones que se solicitan en ese movimiento huelgario. Nosotros vimos a temprana hora cómo el transporte desde aquí, de la parada del 9, se iba disipando hacia allá, en algunos que otros lugares, quema de neumáticos,
Y algunas personas que probablemente querían abrir sus establecimientos comerciales y de una forma u otra se mantenían un tanto expectantes a ver todo lo que pudiera suceder. El caso, señores, es que de todas maneras el llamado a huelga se realizó y eso es algo que le hace incluso falta a las democracias, que la persona proteste. Eso le hace bien, aunque ustedes no lo crean, al presidente Luis Abinader, porque en la medida que se encaminan las luchas, entonces eso le dice a los presidentes que deben de tomar medidas que de una forma u otra puedan ayudar a la solución de los problemas que mantiene la sociedad. Siempre lo que hay que hacer es mantener una actitud democrática y decirle a los huelguistas que las huelgas, valga la redundancia, que mayor éxito han tenido en nuestro país y las que han logrado los objetivos más firmes son aquellas que han sido hechas de manera pacífica. Mientras tanto, señor director, quiero que nos ayude con las imágenes donde el señor presidente Luis Abinader da el anuncio de 400 millones para el sector arrocero. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Promesa de mantener la estabilidad en la producción local de arroz, Abinader y otros actores del gobierno dijeron presentes en la provincia de Duarte. Voy a destinar en este año 400 millones de pesos más para la pignoración. Y como le dije al presidente Luis Abinader el año pasado, cuando estábamos en Juma, inaugurando la cosecha de primavera, le dije, presidente, póngale fecha y número, que este año va a ser una de las mejores cosechas. Hoy repito que el año 23 vamos a tener la mejor cosecha de arroz de todos los tiempos en la República Dominicana. El jefe de Estado aseguró además que la demanda nacional de arroz está totalmente cubierta gracias al acompañamiento que desde el gobierno ha tenido el sector, afirmación que fue validada por el presidente de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz, Fausto Pimentel. Y estamos sobrepasando los 14.5 millones de quintales por año, cuando el consumo es de 13.1 anual y con un impacto positivo también que hemos favorecido del financiamiento. La implementación... Miren, en el condutigrama, que son reglas generales que realmente tiene el ser humano insertado en su cerebro de lo que son las prioridades, el alimento ocupa el primer plano. Y yo le voy a decir algo, señores, miren, desde el inicio de la humanidad, el ser humano siempre ha querido tener el estómago lleno. Por eso es que Jesús, en una de sus andanzas, le dijo a sus discípulos, cuando hizo la repartición de los panes y los peces, ellos estaban preocupados y decían, pero ¿cómo vamos a hacer, Señor? Despache esta gente temprano, porque apenas tenemos 4 peces y 6 panes, y eso nos da. Jesús hizo el milagro, clamó a Dios y le repartió alimento a todo el que estaba ahí, y se recogieron unas 6 cestas de los desperdicios que hubo. Y ese grupo de gente le dijo a Jesús, Señor, nosotros queremos acompañarte, queremos estar siempre donde tú estés. Y Jesús le dijo, yo quisiera que ustedes me vean como verdaderamente soy, porque muchos han venido porque han saciado el hambre, porque la gente siempre, señores, lo que más toma en consideración es el hambre. A propósito del arroz, hay un DR Casta
en el cual el presidente de la República ha dicho, mire, vamos a proteger a los productores de arroz. Y muchas personas, sobre todo del ámbito político, han querido azuzar los ánimos, han exacerbado a los productores de arroz y que el gobierno tiene que protegerlo, y Luis se ha comprometido y de hecho lo va a hacer así. Y estoy plenamente seguro que cuando el presidente se aboca y dice que el DR-Casta no va a afectar a la producción de arroz, es porque tiene una A debajo de la manga. De seguro que ya esa parte él la ha conversado y le han asegurado, porque él no se va a abocar a decir una cosa así si no estuviera plenamente seguro. Pero le digo esta situación. Si ustedes ven en el caso de Chile, Chile tiene alrededor de unos 35 tratados de libre comercio, y Chile es el modelo, es el referente entre la mayoría de los países de su entorno, que no necesariamente porque hay un tratado de libre comercio el país se va a hundir. Nosotros estamos conscientes de algo, y es que no podemos competir con los Estados Unidos y probablemente con otros países que tienen mayores niveles de desarrollo y que los gobiernos pueden brindar cierto subsidio. Y ahí es que está la clave. Porque para un producto entrar a competir en un mercado de libre comercio necesita que los otros países que son consorciados en lo que es el tratado no haya ningún tipo de diferencia. En el sentido que si hay un producto que está subsidiado por un Estado, entonces no puede entrar a competir con otro que no lo esté, porque eso supone ciertos niveles de desigualdad. Y por ahí debiera estar orientado esa garantía, ese pasaporte por el cual el presidente ha dicho no, los arroceros estarán protegidos. Pero quiero decirle a la población que en caso de que el Tratado de Libre Comercio se implementara la importación de arroz, lo que va a suceder es que va a llegar mucho más barato aquí, pero mucho más barato, ¿eh? Ahora, ¿cuál es el temor que uno tiene? Uno dice, bueno, ellos nos van a explotar y nos van a poner el arroz probablemente a 15 pesos. La libra puede bajar 10, 20 o hasta reducirse a la mitad. Pero ya después que uno se adapte a comprar ese arroz barato importado, bueno, no le es rentable a los productores de aquí la siembra, porque no tienen ningún tipo de subsidio y no van a sembrar para perder. ¿Y qué sucede? Que si nos retiran entonces el arroz y ya nosotros no tenemos producción, probablemente vamos a estar igual que como ha ocurrido con Venezuela, que destruyó su base agrícola fundamentado en una producción exorbitante de petróleo, que al momento de recibir un bloqueo, entonces dicen, bueno, ahora no tenemos los productos agrícolas, solo tenemos petróleo, tenemos este bloqueo, y la población entonces va a tener desabastecimiento, como ha habido en Venezuela, aunque hay que destacar que últimamente algunos productos están llegando. Miren esta crisis del COVID. Si la República Dominicana no hubiese tenido una producción de alimentos de alrededor de un 85%, pues lógicamente aquí iba a haber desabastecimiento y no lo hay. Puede haber productos caros, pero desabastecimiento no, porque nosotros tenemos de todo y eso es lo principal en una economía. Aunque Miguel Vargas Maldonado no ve la cosa así, y señor director,
ayúdenos con las imágenes para que ustedes escuchen lo que dice Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD. Gubernamentales tienen un relato muy diferente a la realidad que vive el pueblo dominicano. Al término del recorrido, mejor dicho, que encabezó durante el fin de semana en Puerto Plata, el también aspirante a la nominación presidencial lanzó fuertes críticas al gobierno del PRM. En el partido, el gobierno plantea una situación de bonanza que no existe y podemos decir que todos los sectores de desarrollo que tienen que ver con el gobierno están en un proceso de deterioro y de retroceso. Lo podemos ver primero y se refleja en el alto costo de la vida que tenemos todos los dominicanos, sobre todo los más pobres que no le alcanza para la canasta básica familiar. Se refleja en el alto costo de energía y más escasa. Se refleja en la gran inseguridad y la alta criminalidad que azota a todo el país. A diario vemos esa situación. En un acto de juramentación, el aspirante a la presidencia. Miren, esa es la expresión de Miguel Vargas, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, un partido que realmente durante mucho tiempo ocupaba la vanguardia en lo que eran las luchas sociales y que Miguel Vargas los recibió con un hacho prendido. Y ahora, en manos de él, ha quedado como un palo de fósforo, porque realmente todas las simientes democráticas que había en esa institución se han destruido, porque tiene como líder a Miguel Vargas Maldonado, que nunca ha querido hacer una convención y ha secuestrado ese partido, y la verdad es que lo ha estado manejando siempre como si se tratara de una empresa privada. Fue dichoso que en esta ocasión no han tenido que ir a salir a buscar firma para reconocimiento, porque la verdad es que fue rozando que llegaron al 5%. Vamos a escuchar a Abel Martínez, que también se ha referido con relación a que entiende que los jóvenes están falta de oportunidad en este país. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Escuchó las inquietudes y necesidades de cientos de jóvenes. Los gobiernos están para darle oportunidades a la juventud para que puedan tener empleos. ¿Qué tenemos actualmente? Juventud que tienen que irse en Yola, que tienen que irse por México. No es porque quieran irse a arriesgar su vida, es porque el gobierno no pone en manos de la juventud esas oportunidades. Dijo que el desarrollo de los pueblos está ligado a que los gobiernos tengan planes específicos. De apoyo al campo, de apoyo a la sierra, de apoyo al joven, de apoyo a la mujer. Nosotros necesitamos construir con ustedes un país que nos estamos perdiendo. La verdad es que la política es apasionante. Dice Abel Martínez que la juventud dominicana tiene falta de oportunidades, que tiene que irse fuera del país. Y yo hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que si en los erarios públicos estuviera la friolera de 19,000 millones de pesos, de los cuales están acusados esos imputados en el caso Calamar, estuvieran gravitando en la economía dominicana, cuántos problemas pudieran resolverse? ¿Qué ustedes creen si la cantidad de dinero que se malversó en el metro, según la Cámara de Cuentas, y que le está pidiendo al Ministerio Público que actúe, también estuviera circulando en la economía dominicana?
¿Qué ustedes creen que sucediera si todo ese dinero de los supertucanos también estuviera funcionando en los casos antipulpo? Si también, o sea, si nosotros hacemos la sumatoria de todos los recursos que se le está imputando a esos miembros del PLD que sustrajeron del Estado público y lo tuviésemos invertido en educación, en hospitales, en centros deportivos, en cualquier actividad lucrativa, ¿cómo ustedes creen que tuviera la sociedad dominicana? Pues de seguro que aquí no hubiera tanta miseria, que aquí no hubiera tanto problema. Pero el caso Abel Martínez es que el dinero que podía servir para crear oportunidades y fuentes de empleo para los jóvenes dominicanos, ustedes se lo llevaron todo. Y está en los bolsillos de ustedes. Y tienen una cantidad de dinero que ni siquiera las polillas pueden devorarla. Pero que tampoco le da tranquilidad a ustedes mismos. Porque esta casta de delincuencia que hay de jóvenes que apenas en los últimos casos llegan a los 22 años, fueron nacidos, criados y construidos con el modelo de gobierno que ustedes implementaron y que ahora que han salido del Estado y se le está juzgando y se pretende recuperar parte de esos recursos, ustedes quieren nuevamente volver. Vamos a hacer una pausa. Una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, la verdad es que el presidente Hipólito Mejía, cada vez que habla, para mí es como, no sé, yo gozo demasiado lo que dice Hipólito. Señor director, ayúdame con las imágenes. Yo pienso que la evaluación de los funcionarios es el presidente que tiene que hacerlo. El presidente no puede tener compromiso con nada ni con nadie que no cumpla las expectativas del país. Digo yo. Yo podía quererte mucho a ti si era funcionaria y tu numerito no daba a mí y no pegaba, yo te quito. Pues no es un contrato inepto. Y hay ineptos, y hay comezolos, y hay arrogantes que no se merecen estar reunidos. Muchas gracias, presidente. Gracias. Ustedes ven lo que yo le digo de Hipólito. Y la verdad es, señores, miren, tomando en serio esta situación, el presidente de la República debe buscar la manera, él y su ministro, de que los compañeros de la base del partido tengan mayor participación en el gobierno. Pero no puede ser que una persona luchando tanto por un partido, 20 años fuera en la oposición, cuando llega el partido, entonces hay una burla a los compañeros y quienes están ocupando los principales puestos de trabajo en muchas empresas son los PLDistas. Eso no puede ser. Hay que darle mayor oportunidad a los compañeros.
Por eso es que cada vez que un dirigente tiene que salir a la calle a buscar los votos, entonces se encuentra con muchos entuertos. Y la cosa hay que decirla como es, porque el presidente de la República sabe que aquí en este programa, cuando hace las cosas bien, nosotros la ponderamos y la resaltamos, pero cuando las cosas están mal, tenemos que criticarla, porque al gobierno le hace falta que le encaren las cosas malas. Y el hecho de que haya pocas oportunidades para los compañeros del partido, eso es algo malo. Ahora, ustedes saben que yo me encuentro bien. La intervención que se hizo en el hospital Salvador Gautier. Señor director, ayúdenme con las imágenes. Tiene el cerebro muerto y no tiene movilidad. Son lágrimas de impotencia de la señora Altagracia Mejía, quien llegó de Ocoa en busca de atención para su padre. Esta mañana cuando voy a las 5 y pico de la mañana, mi papá, cuando llovió, fui y le cambié la sábana, mira allá donde la tengo, para que se seque con el sol, porque le llovió encima a mi papá grave, que no se puede mover. Y cuando vuelvo esta mañana que lo cambié, entonces ahora dije que le dejan vaciar un suero. Mira mi almohada allá, donde está para que se seque con el sol, así navegando en agua. Dije que el suero se le vació a mi papá. ¿Tú crees que eso le cabe en lo posible? Una gente en intensivo. Al igual que ella, otros pacientes y sus familiares sufren las consecuencias de las precariedades en la vieja estructura del Salvador B. Gautier. Y cambiando de tema, señores, Joseph Claudet tiene a 53 personas en una lista negra, encabezada en primer lugar por el presidente Luis Abinader, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. A quien él no tiene en esa lista es al expresidente Danilo Medina. Y yo entiendo que el vedetismo de Joseph Claudet lo va a hacer sucumbir, porque a él no le conviene para nada en un país de tanto peligro como el suyo mantener unas relaciones tan agrias como la tiene con la República Dominicana, de insultos, de improperio, porque él no sabe en el momento que tenga que salir huyendo de Haití, como lo han hecho muchos delincuentes haitianos, que finalmente han parado aquí en la República Dominicana porque somos el país más cercano. Y con estos niveles de inestabilidad política y social que hay en Haití, lo más que le conviene a él es mantener un discurso un poco más calmado para evitar, en caso de que tenga que salir huyendo de Haití, que su vida corra peligro. Es una mala partida, Claudet. Por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.